Estás a punto de comenzar un viaje que te llevará al encuentro con Cristo. Así que abróchate los cinturones porque estamos al aire, al aire, al aire. Pilar Riveros, Lili Ronzón, Yanayeli Jiménez, Adelina Telles, Flor Morelos, Jair Bautista. Un programa en el que te podrás divertir con nuevas secciones, nuevas emociones, nuevos comentarios, nuevos locutores que te harán llevar a un encuentro personal con Cristo de una manera fascinante. Este es un programa que está diseñado solamente para los jóvenes. Este es un programa donde podremos expresar nuestra fe con la alegría de ser una iglesia joven, unida. Joven, ¿estás listo? Esto es Joven en Línea. Muy buenas tardes, pues, bienvenidos a Joven en Línea. ¿Cómo están, muchachas? Bendecidos por el Señor. Sí, me da mucho gusto tener, bueno, por el momento, ¿verdad?, a mi alrededor, ahora sí a mi derecha, ¿verdad?, puras mujeres guapas, inteligentes y sobre todo católicas, ¿verdad? Jóvenes muy entusiastas. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Qué bueno, bendecidos ya nos decían. Y bueno, pues un día más aquí en Joven en Línea, ¿verdad? Me da mucho gusto, ya tenía algunos días que no estaba por acá, ¿verdad? Pero pues una vez más agradecemos a Pepe Serena, ¿verdad? Que está ahí con nosotros como siempre, ¿verdad? Radio Shalom Jalapa, la oficina de comunicación social que una vez más nos permite estar aquí con todos ustedes, con todos los jóvenes y pues aquí muy entusiastas, ¿verdad? A ver, Pili, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Hoy, bueno, ya viene, como podrán ver en Facebook, ya vienen las misiones y hoy vamos a hablar del Camposanto de las misiones, aquello que muere cuando vamos a misionar. Ay. Interesante. Muy bien, muy bien. Y bueno, Flor, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias. Pues yo el día de hoy les voy a compartir en la sección del ¿Sabías qué? Pues un resumen muy resumido, porque es mucha información, sobre el encuentro que se tuvo sobre la protección de los menores. Muy interesante toda la información y va a ser como algo súper pequeño porque sí se andó como que en muchas cuestiones un tema delicado, pero pues Claro. igual necesario, ¿no? De abordar. Así es, y luego encontramos tantas cosas que ahora sí tiene que ser el resumen del resumen del resumen, ¿verdad? Sí. Muy bien, Yanayeli, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, eso, gracias. Pues yo hoy en la sección Una joven llamada, pues seguiremos con este tema de Judith, ¿verdad? Hablaremos del liderazgo. Muy bien, qué importante, ¿verdad? Ese personaje Judith y sobre todo el liderazgo. Y bueno, ¿y qué creen? ¿A qué creen que vengo? ¿A qué creen? ¿A qué? Enrollado. No, pues no, enrollado ya estoy, pero... Bueno, pues vamos a estar compartiendo con ustedes el ABC de la pastoral juvenil una vez más, ¿verdad? Vamos a continuar con los factores que influyen en la realidad juvenil, algo que hemos estado hablando estos días y bueno, pues también en este día creo que es un día también importante para nuestra Iglesia Católica, lo estábamos recordando, ¿verdad? Antes de entrar al aire hace 9 años, ¿no? Hace 9 años que pues recibimos la noticia, ¿verdad? De la renuncia del Papa Benedicto. 6 años. 6 años. 6 años. Qué bueno, gracias. 6 años. 9, por acá me dice 9, 6. Ya decía yo, ¿verdad? Las arrugas. Bueno, muy bien, muchas gracias. 6 años, que bueno, pasó este acontecimiimiento. De alguna manera también importante para nuestra iglesia, ¿verdad? Nuestra iglesia universal y bueno, pues también recordando el mensaje que daba de despedida y bueno, pues también previo a la Semana Santa, al inicio de la Cuaresma y todos estos acontecimientos, ¿verdad? Como ahorita, ¿verdad? Entonces, bueno, pues así vamos a iniciar nuestro programa de hoy, ¿verdad? Y como no puede faltar, como cada jueves ahora, ¿verdad? Como siempre lo he dicho, jueves eucarístico, muy importante, saliendo de aquí, ya saben dónde tienen que ir, ¿verdad? Nos vamos y bueno, vamos a continuar con el Evangelio del día.
Buenas tardes, jóvenes ilustres y conocedores de esta gran red llamada Facebook y que se encuentran reunidos hoy aquí. Pues el día de hoy quisiera compartir con ustedes el Evangelio, ya que el Padre Irineo pues no se encuentra con nosotros, se encuentra gustosamente en San Juan de los Lagos, Jalisco, ¿verdad? En la reunión nacional de asesores de Pastoral de Adolescentes y Jóvenes. Está formándose el Padre, está con otros sacerdotes, obviamente asesores de la provincia eclesiástica de Jalapa, y por lo tanto les pedimos que sigamos haciendo oración por nuestros sacerdotes, especialmente hoy por nuestros asesores de Pastoral de Adolescentes y Jóvenes que se encuentran reunidos en San Juan de los Lagos, Jalisco. Pero bueno, para compartir el Evangelio vamos a ponernos en esta idea de escuchar a Dios, de escuchar el mensaje que tiene para nosotros en este Evangelio. Hermanos, escuchemos el Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver, para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos en las zarzas, ni se cortan uvas en los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues queridos jóvenes, queridas familias, ¿verdad? Como dice el Padre Irineo, que nos escuchan, que nos ven a través de Facebook, pues el Evangelio del próximo domingo, ¿verdad? Se presenta bastante fuerte, se presenta como siempre con una resonancia en nuestro corazón, en nuestro quehacer cotidiano. Y bueno, el día de hoy quisiera a partir desde el punto en el que nos menciona el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Que el hombre, de alguna manera, tiene esta intención desde un principio, desde la esencia, ¿no? Tener el bien en su corazón. De alguna manera, ¿verdad? La producción de cosas y acciones buenas que viene o que tiene el hombre para los demás y para sí mismo, de alguna manera, son esencia de él y son otorgadas no por otra cosa más que por la divinidad. En este sentido, ¿verdad? Cuando el hombre puede alcanzar esta potencia, vamos a decirlo así, esta potencia de convertirse verdaderamente en el ideal, en aquello que por lo cual fue creado, el hombre jamás atentaría contra la naturaleza de sus prójimos, es decir, de los demás. En el momento en el que el hombre concibe la dignidad de su propia persona, concibe la dignidad de los demás. Y entonces entiende perfectamente que fue creado a imagen y semejanza de Dios, entiende perfectamente que no necesitamos andarnos corrigiendo a cada rato, ¿verdad? Y a lo mejor no corregir desde el punto de vista cristiano, que también se nos menciona en el Evangelio, ¿verdad? De ir a solas, acercarse y comentar con el hermano, ¿verdad? ¿Qué es lo que se observa? ¿Cuáles son los detalles a lo mejor en su proceder o en su acción? Sin embargo, a veces nos convertimos más como en personas que somos
criticonas, más que críticas, criticonas. Y entonces el Evangelio, claro, ¿verdad? Dice cómo Jesús les pregunta a sus discípulos si puede un ciego guiar a otro ciego, ¿no? Si no estarían destinados a caerse en un hoyo porque ninguno sabe cuál es su destino o por dónde está caminando o cuáles características tiene el camino por donde se dirigen. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Nosotros como cristianos estamos llamados, sí, a acompañarnos, estamos llamados, sí, quizá a corregirnos fraternalmente, ¿verdad? En comunidad, sobre todo, pero aquellas personas que están llamadas a la corrección, que en este caso, como cristianos, tenemos que estar preparados también. O sea, la corrección, de hecho, es un principio de humildad, ¿no? Es un principio de humildad, es un principio para poder recibir aquello que los demás están viendo. Y simplemente poner un ejemplo muy claro. ¿Cómo le explicas y cómo sostienes ante un daltónico que lo que está viendo no es del color que ve? Es simplemente porque esa es su realidad. No le puedes decir y no le puedes, de alguna manera, incluso hasta fáctica, vamos a decirlo, no le puedes mostrar una evidencia de que el color que está viendo no es el real. O como en aquellas piñatas, ¿verdad? Que nos hacían nuestros papás en nuestras fiestas, ¿verdad? De papel celofán, que tenían globos. Es como si tú te pusieras el papel celofán rojo, el amarillo, el verde, y entonces tienes la perspectiva de ese papel, de ese color. A veces, cuando no somos humildes y no aceptamos esta corrección que incluso nos hacen, ¿verdad? Es porque no hemos podido incluso salirnos de esa visión que tenemos. Entonces, la persona que se atreva incluso a criticar al otro, a ser crítico con su acción, primero tendría que estar, como dice el Evangelio, primero tendría que estar preparado o tendría que estar dispuesto a sacar la viga que tiene atravesada en su ojo, ¿verdad? Para poder entonces ver la paja en el ojo del hermano. Es una condición difícil. A veces no lo entendemos y no estamos receptivos a que nos corrijan, pero tampoco a veces estamos preparados para corregirlo. Entonces, en esa situación, ¿verdad? Tendríamos que buscar el mejor estadio de nuestra alma, el mejor estadio de nuestro ser, de comprender verdaderamente cuáles son los puntos que deberían ser corregidos en la conducta humana y que todo realmente apunte, no, y aquí tengo que hacer este hincapié, sobre todo profundo, hacer hincapié no al hecho de perseguir determinadas normas, ¿no? Es decir, seguir estatutos definidos que de alguna manera a veces no entendemos y no comprendemos. Nosotros a veces en este deber hacer que tenemos como personas, simplemente hacemos porque seguimos la norma, seguimos la regla, pero no sabemos en qué nos beneficia la regla a nosotros. Y entonces como coordinadores juveniles, como integrantes de grupos juveniles, tenemos que hacer hincapié en que la persona, que el joven que acompañamos constantemente, aprenda cuál es el sentido de seguir una norma que ni siquiera está llamada a transgredir nuestra libertad. Es decir, o sea, ¿por qué sería bueno seguir la norma que nos ponen, digamos que en el estado de conducir en estado de ebriedad? Transgrede nuestra libertad, es decir, yo soy libre de tomar lo que yo quiera. Sí, eres libre perfectamente de tomar lo que tú quieras. Y a veces solamente no tomamos porque si tomamos, nos quitan nuestro coche. Porque si tomamos, nos quitan nuestra licencia. O sea, simplemente es por condicionantes. No llegamos a entender que la verdadera libertad es cuando tú te alejas justo de aquello que te oprime, ¿no? Y entonces el vicio te oprime, ¿no? Te oprime incluso el hecho de ver como capataz y que se cumplan todas las normas estipuladas de antaño y no comprendes la realidad de aquel que lo está viviendo. Ni siquiera te has acercado a ver cuál es la situación por la cual no está cumpliendo la norma, no está cumpliendo la regla. Y entonces en ese sentido, ¿verdad? Corremos el riesgo a veces como coordinadores, corremos el riesgo a veces como cristianos de no analizar completamente la realidad que están viviendo los demás, que están
percibiendo. Y entonces ahí sí correríamos el riesgo de caer en este ejemplo que nos da Jesús en el Evangelio de Lucas. Que seamos primero nosotros los que veamos el error en el hermano, que seamos primero nosotros los que veamos aquello que está haciendo mal o aquello que está diciendo mal, en vez de primero nosotros prepararnos espiritualmente, formarnos y además comprender también al otro en su realidad. Que todos estamos destinados también a caer para entender la divinidad, sí, porque si no existiera esa separación entre lo divino, no existiría incluso la religión, ¿no? Que es volver a elegir, reelegir, ¿no? El camino que ya estaba trazado en un principio. Dios nos creó buenos, nos separamos y entonces a través de la religión, a través de incluso el acercamiento nuevamente a la Sagrada Escritura, a la comunión, nos volvemos a acercar y volvemos a elegir a través de la reconciliación. Entonces, hermanos, los invito a que el próximo domingo puedan asistir en familia, puedan asistir con sus amigos, puedan asistir en grupo, ¿verdad? A escuchar la palabra de Dios, a llenarse de ella, también a recibir el pan celestial, ese que le hace mucho bien a nuestra alma y que si nos mantenemos en esa comunión con Dios, seguramente correremos menos riesgo de caer en esta situación que hoy nos muestra Jesús en el Evangelio, de no ser criticones con los demás, sino ser realmente sensibles a la realidad que se está viviendo, escuchar, atender y a partir de ahí sí corregir, pero siempre en fraternidad, siempre en humildad y sobre todo siempre basados en el amor. Y bueno, esto fue el Evangelio del día y vamos a continuar con este programa con la sección siguiente, que es Una joven llamada con Yanayeli. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues qué gusto estar nuevamente en esta sección. Gracias al productor, ¿verdad?, por compartirnos el Evangelio. Y bueno, pues ahora sí siguiendo pues la historia, ¿verdad?, o la reseña de este libro de Judith, como lo veíamos la sección pasada. Hoy específicamente, ¿verdad?, vamos a hablar un poquito sobre esa virtud, bueno, la virtud de lo que es el liderazgo, ¿verdad? Viendo cómo, bueno, Judith, ¿verdad?, en aquella época, ¿verdad?, tuvo, para mí en lo personal, leyendo ese libro, bueno, y es lo que me daba cuenta, ¿no?, qué valentía, pues, tuvo, ¿no?, para poder enfrentarse. Recordemos un poquito, ¿verdad?, de los que le mencionaba la sección pasada, que les hablaba un poquito, ¿no?, de este libro, ¿no?, en donde nos decía que Judith, pues, obviamente, bueno, era ya viuda, era una viuda, y obviamente pues estaba en aquella época, bueno, le tocó vivir, ¿verdad?, en aquella época donde pues se llevaba a cabo lo que era la guerra de rey Israel contra el ejército babilónico, o igualmente, bueno, conocida como arsénicos. Entonces, pues ahí es donde, pues obviamente durante toda esta guerra, ¿no?, ya es lo que vemos, ¿verdad?, nos enfocamos en donde Judith pues tuvo como esa valentía, ¿no?, de pues llevar ese liderazgo, ¿no?, asumiendo como ese papel pues de líder, ¿no?, y pues haciendo lo que hizo, ¿no? Ya les recordaba, ¿no?, les recuerdo, ¿no?, que pues en esa época que reinaba era el rey Holofernes, que en este caso era el que pues ahora sí estaba en esa época. Hace una fiesta, ¿verdad?, la conoce, la ve, se enamora, le gusta, se le enamora de ella, y que ahora sí, y obviamente de este hecho, pues ella se aprovecha, ¿no? Entonces recordemos, perdón, que hace una fiesta, la invita para que ahora sí pues la pueda pues conocer y enamorarla, y en ese hecho pues Judith aprovechándose, ¿verdad?, pues lo emborracha, ¿no? Y ¿y qué es lo que termina haciendo? Pues le corta la cabeza, ¿no? Entonces es ahí donde pues totalmente pues finaliza, ¿no? Finaliza toda esta guerra y obviamente ya el pueblo queda ya sin opresiones, ¿no? Entonces es lo que, bueno, yo ponía, pues ahora sí me ponía yo a reflexionar, ¿no? Bueno, cómo en la actualidad
pues sí sería muy importante, jóvenes, ¿no? Podamos más o menos tomar el ejemplo de Judith, ¿no? De poder ser líder, de tener ese liderazgo. Y al igual me recordaba esas palabras de San Juan Pablo II, ¿no? Que siempre ha dicho, no tengáis miedo, ¿no? Abrir las puertas de par en par a Cristo, ¿no? Y es lo que veía, bueno, pues ustedes jóvenes, ¿verdad? No deben de tener miedo, pueden asumir esta, pues la responsabilidad, ¿no? Y tomar el ejemplo, como les comentaba antes, de Judith, ¿no? De ser, pues ahora sí, de llevar la batuta, de ser líderes, ¿no? Vamos a decirlo así, de poder ir evangelizando, de misionar, pues, totalmente, pues no tener miedo, ¿verdad? O sea, seguir, como decía Juan Pablo II, pues no tener miedo, ¿no? Y llevar, repito, esa batuta. Y pues ustedes jóvenes, que más que nada son los que, pues ahora sí, pues son ahora sí los del mañana, ¿no? Los que van a, pues ahora sí, pues de una manera, pues a tener el ejemplo, van a, pues van a poder ahora sí, pues tener, ¿no? Esa responsabilidad, ¿no? De pues llevar ahora sí, el evangelio, ¿no? Pues poco a poco ir de esta manera, pues vayan evangelizando, ¿no? Y les comento, por eso digo, sí me llamó mucho pues la atención, ¿no? Me ponía yo ahora sí en aquella época, ¿no? Cómo Judith tuvo esa valentía de poder decir, bueno, pues yo lo hago, ¿no? Yo, pues yo voy a ser la que, pues ahora sí deje o ahora sí pueda tener libertad el pueblo, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Pues ahora sí que no es tan fácil que alguien pueda decir, sí, yo, me pongo enfrente, yo, pues llevaré la batuta, ¿no? En cualquier o X situación en este caso. Y pues, órale, ¿no? Y sí, realmente pues sí me quedó esta reflexión, ¿no? Este ejemplo de Judith, y ojalá pues jóvenes, les vuelvo a repetir, puedan poder ya más tranquilamente reflexionar, leer completamente lo que es el libro de Judith, y para que ahora sí pues tengan el ejemplo. Y pues bueno, los dejo en compañía de mi amiga Flor, que nos tendrá el ¿Sabías qué? Hola, ¿qué tal? Todas aquellas personas que nos están viendo, escuchando, muy buenas tardes. Pues en la sección del ¿Sabías qué? Del día de hoy, como les comentaba hace un momento, pues les voy a platicar sobre un encuentro que se tuvo, que se llevó a cabo del 21 al 24 de febrero en el Vaticano. A lo mejor ya escuchamos de ello, a lo mejor no escuchamos. Se realizó un sínodo, que pues sabemos que es la reunión, ¿no? Cuando el Papa convoca a los obispos para tratar algún asunto en particular. En esta ocasión, ¿de qué se trató? Bueno, pues este encuentro fue sobre la protección de los menores en la iglesia. Un tema como que bastante polémico, tal vez, a veces un poquito delicado de tratar, pero bueno, aquí cabe recalcar la importancia de que pues el Papa Francisco ve la importancia, ¿no? De tratar estos temas que a veces pueden ser temas tabú, temas que no se platican, temas que se esconden, pero que es necesario, importante señalarlos, y sobre todo me gusta esta parte, ¿no? De tomar tal vez esa iniciativa de decir es momento de hablar de ello y de tomar medidas al respecto, ¿no? Entonces, bueno, este sínodo como tal no, al finalizar fueron 4 días del 21 al 24 de febrero, no se realizó un documento final, por así decirlo. La realidad es que el Papa Francisco, al concluir este encuentro, dio un mensaje final, que fue como el resumen de todo lo que se trató durante este encuentro, donde hay muchísima riqueza. Y bueno, aquí vamos a rescatar algunos de los puntos pues, más importantes de este encuentro. Cabe mencionar que, pues, ante todo, la importancia que el Papa le da, ¿no? A este tipo de temas. Él, pues, inicia obviamente en este último mensaje dándole gracias, ¿no? A todos los sacerdotes por tomar la importancia a este tema, por estar ahí, por poder dar de su tiempo y de más esfuerzo para tratar este tema tan importante y en particular. Y bueno, el Papa empezaba también este último mensaje dando, pues, datos estadísticos muy alarmantes, ¿no? De este tema que tal vez no se conoce, ¿no? Incluso él se atrevía a decir que incluso datos estadísticos que ofrece la OMS, el UNICEF, pues no son del todo reales. ¿Por qué? Porque la mayoría de abusos ni siquiera son denunciados, ¿no? Porque desafortunadamente la mayor parte de abusos sexuales en niños menores pues es por parte de familiares, de personas cercanas, y pues obviamente mucho se encubre y no se deja a conocer. La realidad es que los abusos sexuales dentro del clero, dentro de la iglesia, son los más escandalosos, obviamente.
a pesar de que es como una parte minoritaria, pues es escandaloso, ¿no? Porque va contra toda nuestra, pues toda la moralidad, ¿no? de la iglesia católica en este caso. Y el Papa lo expresa, ¿no? Recalca que si bien es cierto, es una minoría, el porcentaje de abusos que suceden al interior del clérigo no le resta importancia, ¿no? O sea, aún así sea uno, decía el Papa, con ese uno, o sea, ya es algo muy grave, sumamente grave, y que se le debe tomar atención e importancia. Aquí decía el Papa, no mencionaba aquí unas cifras, ¿no? Que aproximadamente aquí 9 de cada 10 personas que han tenido relaciones sexuales declaran haber sido víctimas de personas reconocidas o personas cercanas a la familia. También aquí daba como que datos específicos de algunos países. Mencionaba el Papa que en Estados Unidos más de 700,000 niños son víctimas cada año de violencia o maltrato. Y bueno, en Europa 18 millones de niños son víctimas de abusos sexuales. Nombraba como que muchos datos, y ya cuando uno se pone a ver dices, pues es que es un número bastante grande, ¿no? Y hasta eso de los que se tienen conocimiento, porque aún hay más de muchos niños que pues simplemente por pena, por miedo, por mismo a veces amenaza del mismo familiar, pues no lo externan, ¿no? Tal vez hasta ya siendo como que adultos, o tal vez ni siquiera lo mencionan en toda su vida. Es por esos números pues tan alarmantes, ¿no? Que se le pone mirada especial en este momento a este tema, ¿no? Del abuso en menores. Y bueno, este encuentro de 4 días pues se abordaron este tipo de temáticas, ¿no? De cuál es el papel de la iglesia dentro de este tipo de situaciones. Insisto, no nada más atendiendo a la parte de abusos sexuales por parte de sacerdotes, de religiosos, sino también en general. O sea, sabiendo que un abuso por parte de cualquier persona pues es algo muy, muy alarmante. Y bueno, sirviéndose como que de todo esto, la iglesia en su itinerario legislativo, gracias a este trabajo, pues se centraron en 8 dimensiones. Ya al terminar este encuentro se centraron en 8 dimensiones en las que se les quiere dar pues suma importancia, ¿no? En primero saber o hacer reconocer el Papa Francisco que ante todo debemos fomentar la protección de los menores. El objetivo principal de cualquier medida es proteger a los menores, impedir que sean víctimas de cualquier tipo de abuso psicológico, físico, tal vez no solo sexual, sino también laboral, cualquier tipo de abuso que los niños pueden estar cometiendo. El Papa nos invita, hay que tener nuestros ojos en ello, ¿no? O sea, evitar que esto suceda en cualquier ámbito. También en la número 2, en esta directriz número 2, decía el Papa, deseo reiterar ahora que la Iglesia no se cansará de hacer todo lo necesario, estas palabras son del Papa, no se cansará la Iglesia de hacer todo lo necesario para llevar ante la justicia a cualquiera que haya cometido tales crímenes, ya sea personas de la Iglesia, personas fuera de. Estas palabras a mí me agradan porque yo creo que se resalta, ¿no? la preocupación que tiene el Papa Francisco por estos casos, y él lo recalca, la Iglesia no se cansará de hacer todo lo necesario para llevar ante la justicia a cualquiera que haya realizado este tipo de crímenes. Y podemos llegar a pensar, oye, pero si ha habido un montón de abusos a lo largo del año y los papás encubren y los obispos y demás, se podría decir que en parte es real. O sea, durante muchos años tal vez sí la Iglesia en algunas partes, en algunos casos, antes de tener como prioridad tal vez a la persona dañada, a la víctima, al niño, se ha tratado de proteger al sacerdote, ¿no? De encubrirlo. Y el Papa Francisco aquí reitera, ¿no? O sea, que ya es momento de hacer esta parte de la justicia, por una parte, ¿no? Hacia la persona que ha ofendido, y también darle importancia a la persona que ha sido víctima. Entonces, bueno, en esta directriz número 2, el Papa insiste, ¿no? en hacer justicia pues para aquellos que han cometido, que han sido víctimas de estos crímenes. Y dice aquí, tal cual, la Iglesia nunca intentará encubrir o subestimar ningún caso. Y este fue un discurso de la Curia Romana del 21 de diciembre del 2018, o sea, fue hace algunos meses, pero se sigue en esta línea, ¿no? De no esconder, de no minimizar, porque no es algo que se debe minimizar, sino al contrario, debe ser tomado como algo importante, algo necesario de abordar. Y bueno, también hablaba el Papa en una tercera directriz de una verdadera purificación. Aquí hablaba también de cómo toda esta situación pues se tiene que retomar también, ¿no? Para santificar la Iglesia. Yo escuchaba en un cardenal que decía que estos tiempos, ¿no? tan fuertes para la Iglesia deben llevar
a hacer a un sacerdote más santo, a los religiosos más santos, una iglesia más santa. Y muchos santos los han dicho, ¿no? En esas etapas de mayor oscuridad es cuando la gracia de Dios, ¿no? más se ve. Entonces, hablaba también de esto del Papa. 4, también nos habrá una directriz muy importante desde la formación de los seminaristas, de los religiosos, ahondar muchísimo en su formación humana, ¿no? O sea, también desde esta etapa también ir identificando algunas situaciones, problemas que pudiesen tener para poder dar la atención adecuada y pues darle esa solución, porque a fin de cuentas se espera, ¿no? Que pues todos seamos plenos, seamos santos, entonces dar una mejor formación desde parte de los obispos y pues los sacerdotes. Número 5, reforzar y verificar directrices de las conferencias episcopales, decía, reafirmar la unidad de los obispos y el compromiso que tienen los obispos, decía el Papa, tenemos los obispos, decía él, pues de acompañar a nuestros sacerdotes y también a nuestro pueblo, es decir, de estar al pendiente de ellos y de apoyarlos siempre que sea necesario. Número 6, muy importante, acompañar a las personas abusadas, decía el Papa Francisco, nos comprometemos a ello, a acompañarlas no solamente en el hecho de que ya se demandó a la persona, sino dar el acompañamiento a esas personas espirituales, ese acompañamiento tal vez psicológico, de terapeuta, de tantas cosas que en muchos casos sí cabe mencionar que sí se ha realizado, no sé, en muchos casos se ha tenido ese seguimiento, tal vez no en todos, pero el Papa refuerza, ¿no?, esta importancia de acompañar a las personas que han sido víctimas. El Papa Francisco también hacía mención en la directriz número 7 de cuidar mucho sobre el mundo digital, teniendo en cuenta que muchos de nuestros niños, de nuestros menores, tienen acceso a una computadora, a un teléfono, a una tablet, sin tener vigilancia de un adulto. Por lo tanto, ahí la realidad es que existe muchísima pues pornografía, muchas imágenes, videos, chats que pues no deberían estar ahí, ¿no? Y a los que los niños pues también entran. El Papa también hacía ese énfasis en tener ese cuidado, ¿no? También en ese mundo digital, de ser responsables también de lo que nuestros niños pueden estar viendo, pueden estar realizando, porque desafortunadamente, tal vez a través de las redes sociales, pues también se dan este tipo de situaciones. Y bueno, aquí también hablaba el Papa Francisco en la directriz número 8 sobre el turismo sexual. Y aquí nos decía que la conducta, la mirada y la actitud de los discípulos y servidores de Jesús han de saber reconocer la imagen de Dios en cada criatura humana, comenzando por los más inocentes. Entonces aquí el Papa también nos hacía énfasis en eso, ¿no? O sea, hay que volver nuevamente a ver verdaderamente que son los niños los más vulnerables, los más necesitados de amor, de ayuda, y no solo los niños, mujeres, las personas en general. Y ahí, bueno, a final de cuentas el Papa Francisco, después de ahondar mucho en este tema, daba un agradecimiento con todo el corazón a sus presbíteros, religiosos, religiosas, porque él decía en sus palabras, de verdad estoy agradecido con ustedes, consagrados fieles al Señor, porque han servido a Él, a pesar, ¿no?, de todo este peso tan grande que se carga de un número pequeño, que aún así son muchos, decía el Papa, un número pequeño de clérigos que pues han desafortunadamente no cometido abuso hacia menores. Ustedes aún así, no, decía el Papa, siguen en su ministerio con una sonrisa, esforzándose, tratando de dar a conocer una iglesia nueva. Y entonces el Papa les agradecía muchísimo, ¿no?, a todos los presentes, y pedía mucho que siguiéramos rezando mucho, orando mucho por nuestros pastores, porque si bien no es una justificación, la realidad está pues en que el pecado, ¿no?, o sea, ataca mucho y ataca muchísimo a nuestros sacerdotes, a nuestros religiosos, y no es justificación, pero es realidad. Entonces ahí lo que tenemos que hacer nosotros como católicos pues es adoptar todavía más a nuestros religiosos, sacerdotes, y orar mucho por ellos, porque la realidad es que las tentaciones están pues al día, ¿no? Entonces también el Papa nos invitaba mucho a seguir orando unos por otros. Y también finalmente el Papa decía que quisiera destacar mucho la importancia de transformar este mal en oportunidad de purificación. Con esto culminaba el Papa citando a muchos santos, ¿no? Y decía que pues verdaderamente a través de esta situación podemos ver posteriormente una purificación aún mayor. Y también aquí vuelvo a las palabras de un cardenal que estaba escuchando, que él decía que tal vez nosotros como católicos a veces todavía no nos sentimos pertenecientes a una iglesia universal, porque solemos decir, es que la iglesia ha cometido muchos actos, es que la iglesia comete abusos. ¡Hey, tú eres iglesia! Esto no decirte es tu culpa, ¿no? Sino nos invitaba el cardenal a formar parte de la responsabilidad que tenemos como católicos, decir, hey, tú como iglesia, yo que soy iglesia, también me corresponde ayudar, también me corresponde poner pues de mi parte para que nosotros como iglesia podamos ser verdaderamente un rostro de nuestro Señor Jesús. Entonces, pues la invitación, hermanos, pues es a que nosotros también seamos ese rostro de Jesús ante la sociedad, a que cuando nosotros también sepamos de ciertos
abusos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, sexuales, laborales, de todo tipo. Nosotros no podemos quedarnos callados, nosotros no podemos encubrir, sino al contrario, nosotros también tenemos la responsabilidad de denunciar, de ser ese rostro de Cristo que busca justicia, que busca amor, que busca que todos sus hijos se sientan amados y sean plenos y santos. Pues bueno, esta fue la sección en el ¿Sabías qué? Yo les invito a leer, todavía hay como muchísima más información de este encuentro y muchísimos videos, charlas y demás. Les invito a que también podamos ver más sobre ello y estar atento también a las indicaciones próximas, ¿no?, que el Papa pudiese dar en este tema. Pues bueno, los dejo en esta sección y vamos a pasar con un video musical de nuestras queridas siervas con este canto que se llama Gente Buena. Contagiante sonrisa. Hay gente buena en esta tierra que se alegra por lo bello de lo que hay en lo pequeño. Hay gente buena. Hay gente buena en esta tierra que ama intensamente aunque tenga sufrimiento. Siembran bondad donde hay cizaña, resaltan siempre lo mejor que hay en el otro. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. Y así que está la esperanza. Y así que está la esperanza. Hay gente buena en esta tierra que trabaja honestamente y cada día con esfuerzo. Hay gente buena en esta tierra con mano abierta en lo que tiene, da para ayudar al resto. Hay gente buena en esta tierra, héroes valientes y aguerridos, ellos son de carne y hueso. No temen a arriesgar su vida con tal de defender al débil e indefenso. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. Y así que está la esperanza. Y así que está la esperanza.
Pues continuamos aquí en Joven en Línea después de este corte musical y bueno, pues vamos a continuar con el ABC de la Pastoral Juvenil. En esta ocasión pues seguimos compartiendo las realidades juveniles, por decirlo de alguna manera, y como sabemos en esto que es el ABC de la Pastoral Juvenil, para aquellos que nos están también sintonizando, a lo mejor apenas nos están viendo, ¿verdad? ¿Qué hablamos en este ABC? Pues son algunos fundamentos que también nos da la Pastoral Juvenil a nivel Latinoamérica para que de alguna manera nosotros podamos orientar nuestra labor pastoral, todos aquellos que trabajamos con adolescentes y jóvenes, y de esa manera pues también nos vamos acompañando, ¿verdad? Aquellos que a lo mejor nos toca estar coordinando algún grupo, estar liderando también algunos grupos o comunidades de adolescentes y jóvenes, y bueno, pues en esta creo que estamos viviendo grandes momentos, ¿verdad? Como sabemos, hablando de grandes acontecimientos de nuestra Iglesia Católica, ¿verdad? En octubre pasado, ¿verdad? Del año pasado que hablábamos del sínodo, también sobre todo nos reflejaba la importancia de trabajar con las realidades, ¿verdad? ¿En qué sentido lo hablamos? Que en estos tiempos pues vamos viviendo diferentes realidades como adolescentes y jóvenes, todavía me siento joven, ¿verdad? Y en ese sentido también nos va a empezar a ayudar a cómo vamos a ir también de alguna manera trabajando y este trabajo en conjunto que hacemos como pastoral. Y en estos lineamientos que hablamos de civilización del amor, proyecto y misión, que es el librito, ¿verdad?, que siempre traemos acá para poder compartir este ABC de la Pastoral Juvenil, nos va a hablar de varios factores que van a influir, ¿verdad?, en nuestra realidad. Uno de ellos es la cultura. Y bueno, ¿de qué manera podemos entender la cultura? Porque pues es un concepto muy amplio y lo podemos entender de muchas maneras. Pero en cuestión de nuestra evangelización para otros jóvenes, nos dice que vivimos en una época de transformaciones culturales que afectan la vida de nuestros pueblos, incidiendo de distintas maneras en la forma de ser, en la forma de pensar y de actuar de nosotros los jóvenes, y que de alguna manera vivir en esta pluralidad que ya son diferentes formas que nos aparecen por aquí, por allá, ¿verdad? Y sobre todo, esto imagínense, hace algunos años, pero ahorita realmente en este sentido las transformaciones culturales que vamos viviendo día con día, de alguna manera también es un desafío para nosotros que nos encontramos de alguna manera también trabajando con jóvenes y con adolescentes y nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es importante que también veamos de acuerdo a nuestra cultura, nuestra forma de pensamiento, las costumbres que también hay. Sabemos, por ejemplo, los que estamos aquí, trabajamos a lo mejor en la ciudad o trabajamos en algunas otras comunidades, la diferencia que hay y que siempre nos ha dicho la Pastoral Juvenil, nos tenemos que encarnar en la realidad, y eso es muy importante, encarnarnos a la realidad de cada cultura, de cada comunidad, para poder hacer un trabajo realmente vivencial. Y bueno, pues eso es en ese sentido uno de los factores que también influye, la cultura, ¿verdad? Y de esa manera también un factor que va muy de la mano, ¿verdad?, de esto que es la cultura, pues es lo que les llamamos las TIC, ¿verdad?, las tecnologías de información y comunicación, que también lo veíamos como estos nuevos sujetos, sobre todo en estos tiempos, las redes sociales, toda la tecnología que tenemos, ¿verdad?, que luego vivimos conectados, que si la iPad, tablet, la app, todos los aparatos que puede haber, y de esa manera como nosotros también de alguna manera los vamos ocupando en nuestro proceso de evangelización. ¿Por qué? Porque sabemos que los jóvenes, los adolescentes, estamos ahí, ¿verdad? Entonces esos factores que de alguna manera también cada vez vamos, es más veloz el tiempo, ¿verdad? Cada vez más estamos conectados y queremos estar hiperconectados. Entonces es importante que también vayamos viendo esos factores que van influyendo a nuestra realidad y que nosotros como coordinadores, como líderes de diferentes grupos, pues también de alguna manera y movimientos podamos seguir encarnarnos en esa realidad. Es lo que hoy quiero, pues con este mensaje de seguir trabajando y decir, bueno, y ahorita son algunos y a partir de estos factores podemos ver mucho más que van influyendo también en nuestra
realidad juvenil, como lo hemos llamado. Y bueno, también aprovecho para mandar un saludo al padre Irineo, ¿verdad? Que por ahí nos anda saludando, porque de alguna manera también él se está formando y está viendo esta realidad, porque también tanto como jóvenes y asesores tenemos que tener en cuenta nuestra realidad juvenil. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa en lo personal, como siempre lo digo, con una sección que disfruto mucho, que es Enrollados con Pilar. Buenas tardes, jóvenes fuertes y guapos, ¿cómo están? Bendecidos por el Señor. Ya se nos pegará más seguido, ¿verdad, Florecita? Qué bueno, ya. Qué bueno verte, Sonia. Te pareces a Gaspar, viene cada año. ¿Tú también? Bueno, vamos porque ya nos tenemos que ir. Vamos a empezar. Córrele porque la cena se... Sí, ya se achicaron. Se está enfriando. Muy bien. ¿El Camposanto qué es, chicos? A ver, Flor. Camposanto. Dícese de un lugar santo. ¿Qué santo? Bueno, es sinónimo de un panteón, ¿no? Y en los panteones, pues, todo lo muerto se entierra. Incluso pocas flores dan ahí. Bueno, en algunos lugares es difícil, ¿no? Pero entonces estábamos hablando del Camposanto de las misiones. Ir a misionar es una actividad muy difícil, porque muchos dirían, pues nada más vas, ¿no? Y vienes y te preparas y vas un sábado, vas 2, vas 3, te aprendes cosas, pero no. Ir a misionar incluye algo muy dentro de nosotros para transformar nuestro alrededor, compartir. Y un tiempo, pues nada fácil, ¿no? Que es Semana Santa, creo que es la semana más fuerte y es la razón por la que todos estamos aquí. Lo que sucedió en Semana Santa es ese power que te da muchas veces, porque ya te vienes preparando y en Semana Santa culminan tantas cosas y tú vienes con todo para seguir luchando y transformando todo en ti y en los demás. Pero ahorita, así, invitándolos a que vengan a misionar, que ya pueden suscribir ahí en la página de Pastoral. Hablábamos muchas veces de ir, ¿no? De evangelizar, de llenar de alegría a las demás personas, de considerar su realidad, de considerar sus intereses, de buscar nuevas formas. Edson ha estado hablando de esa parte. Incluso el conocer, por eso lo sabías que no, son conceptos muy importantes de la iglesia que debemos de conocer por ser miembros. Pero, ¿por qué le tenemos tanto miedo a esto? Cuando le damos muerte a ciertas cosas. Aquí va el Camposanto de las misiones. El primero es la indiferencia. Cuando nosotros vamos a misionar, se muere la indiferencia. ¿Por qué se muere la indiferencia? Porque es un compartir de experiencias, no solo con personas que no lo conocen a Cristo, sino con personas que lo conocen. Muchas veces estamos súper dispuestos en nuestros grupos de sí, ¿no? Gloria a Dios, Dios es bueno, Dios me ha sacado de muchas cosas, pero es difícil el compartir qué es lo que ha hecho Cristo en nosotros, porque estamos en un mundo o en un ámbito que no está de acuerdo a lo de la iglesia, ¿no? Es como más cerrado o incluso te atacan. Y en la iglesia es muy fácil, porque obviamente todos creen, o mínimo es lo que dicen. Entonces es normal que cantes, que ores, que dances. Es tan normal que sí, ¿no? Te sientes en casa. Pero fuera de el compartirlo es complicado. Entonces esta indiferencia de lo que hace Cristo en mí cuando no estoy dentro se muere al ir a misionar. Porque ahí tú vas a lugares, tú dejas tu casa, dejas tu cama, dejas las comodidades para ir y salir y darte a los demás, para nutrir a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Porque no solo tú les enseñas, ellos te enseñan a ti. Y es la indiferencia de decir, sí, Cristo, los sábados, los viernes, los domingos.
Y de lunes a viernes, no. Esta indiferencia muere a día misionar, porque te das, sin querer te das. Deberíamos de tener la conciencia, pero lo hacemos sin querer. Otra cosa que muere cuando vamos a misionar es la irresponsabilidad. Cuando nosotros vamos a misionar, bueno, son una responsabilidad muy grande, porque no se trata de una cartulina para una invitación, para una asamblea de oración. No, se trata del mismísimo Santísimo que llevas ahí, que tienes que cuidarlo, que tienes que estar despierto, que tienes que arreglar, que tienes que limpiar, que en donde estás, que hay que limpiar, que hay que acomodar, que hay que ser respetuosos. Entonces es, perdón, una responsabilidad magnífica, porque realmente no estás trabajando con cualquier cosa. Entonces eso saca muchísima responsabilidad de ti, realmente te hace crecer, porque después lo ves y dices, no, espérate, ir a misa es algo más profundo, también tengo que tener responsabilidad en llegar temprano, en no hacer tanto ruido, en no distraer a los demás. O sea, es un concepto que va abarcando tu vida, aunque deberíamos de hacerlo siempre. Otra cosa que muere es la tristeza. ¿Por qué nos sentimos tan tristes en un tiempo tan magnífico de preparación? Ay, es que no puedo comer carne. Ay, yo quiero carne, me hace daño, estoy en crecimiento. Y esta tristeza de decir, ay, ¿por qué no puedo desayunar? ¿Por qué tengo que ayunar? Ay, no ven que estoy sin fuerzas. Esta tristeza que nace de hacer las cosas, se muere en ese momento. ¿Por qué? Porque no me importa estar hincado mucho tiempo. Está el magnífico Santísimo ahí, está frente a mí, la gente se acerca, incluso me pregunta a mí, ¿no? Cuando normalmente tú eres el que pregunta. Es genial estar en un lugar que es tan importante, Dios, que están los que se acercan es porque realmente tienen un hambre de Dios, porque te pones a reflexionar y haces reflexionar a las demás personas de todo lo que ha pasado, por qué ha pasado, qué puede hacer eso en tu vida para cambiarlo. Esa tristeza se muere, ¿por qué? Porque Cristo te llena de amor, ¿no? Otra cosa, para la última que se muere, que es nuestro aburrimiento por el Señor. Vemos tan normal hoy en día sí, ¿no? Pues bueno, pero no fuera fiesta, porque vamos, los datos, vamos toda la comunidad, porque entre hermanos nos apoyamos. Jamás. Pero viene esto de, vamos a misa todos juntos. Es que no puedo porque me están esperando en mi casa, o ¿para qué? Voy el domingo, ¿no? ¿Para qué el jueves o el sábado saliendo del grupo? Esta parte del aburrimiento de que, pues es que siempre hacemos lo mismo. Es que no hace falta. Yo voy todos los domingos a misa. No, es una conexión de decir, estoy aquí por el Señor, vine desde muy lejos para mostrar el verdadero significado de que Cristo ha resucitado, de que tenemos un Dios vivo y de que con Él lo podemos todo. Se quita ese aburrimiento porque es lo que nos decían en las preparaciones del año pasado, ¿no? Tienes que caminar, tienes que tocar la puerta, tienes que abrirle, tienes que leer, tienes que compartir, tienes que transmitir lo que Él te ha dado. Para esto tienes que volverlo a sentir y recordar. Y es ahí donde se muere este aburrimiento del Señor de, siempre lo mismo. O sea, yo nada más voy con eventos grandes, porque solo así es divertido, o cuando hay un concierto, cuando hay esto. No, también en las cosas chiquitas está Dios. Y ahí ese aburrimiento se pierde. ¿Por qué? Porque empezamos a tener ese sentido. Pero para esto hay que prepararnos. Empieza la Cuaresma, ya, estamos a nada. Ya. Bien, pero no solo porque empieza Cuaresma, hay que prepararnos porque cada día es una oportunidad para ser mejor, para seguir al Señor. Ir a misionar, incluso si no vamos fuera en donde estamos, en nuestras casas. Esta Semana Santa vamos a orar todos juntos para que seamos más unidos, para que peleemos menos, para que seamos más compartidos con los demás, para que seamos menos juzgones, ¿no? Que decían, ay, es que la vecina. No, o sea, el decir, ok, somos humanos, vamos a empezar a crecer como personas, porque Dios no solo te hace crecer espiritualmente, te hace crecer como persona,
Y es magnífico ver esta conexión entre todo y que muchos dicen, pero ¿para qué vas? No, eso no te hace buena persona. No, pero te nutre de felicidad, te nutre de paz. Y eso te hace mejor persona. Entonces, estas misiones, realmente vayan y háganlo en donde estén. Si pueden ir a misionar, la pastoral tiene en el decanato Perote. Mucho frío para que no anden sudando cuando caminen. ¿Qué les parece? Son porque ustedes lo pidieron. Y recuerden que la misión no es un castigo de Dios. ¿Quién dijo esa mentira? Pues muy bien, chicos, qué bueno, gracias, y Gracias, sí, no es nada un sufrimiento para nada, así que los Muy invitamos divertido. a que se registren, y justo ese es uno de los avisos que tenemos el día de hoy. Por favor, ya las inscripciones están listas para todos aquellos que quieran asistir a la misión 2019 en el Decanato Perote, bien lo decía Pilar. Y bueno, pueden encontrar el link de registro en la página de Facebook de la Pastoral Juvenil de Jalapa. Es muy sencillo, B de burro, I latina, T.ly misión 2019. Facilito. Bit.ly 2019. Súper fácil. Y ahí pueden ingresar ustedes al registro. Esta vez cambió un poco la dinámica para poder facilitar las capacitaciones, sobre todo hacerlas más cercanas y tener grupos un poco más pequeños y controlados, vamos a decirlo así. En el registro ustedes pueden encontrar, al final va a haber un cuestionario. Y este cuestionario ustedes lo tienen que llenar, y entonces de acuerdo al puntaje que ustedes saquen en el cuestionario, es a la capacitación a la que se tienen que presentar. Entonces, en ese sentido, hay 3 capacitaciones: nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Wow. Entonces, el nivel 1 es básicamente... ¿no? Entonces, el nivel 1 obviamente se ven las condiciones, simplemente la invitación a la misión y las condiciones básicas para que alguien pueda asistir como misionero. En el nivel 2 ya se ve un poco más sobre detalles de la misión, organización, logística, y sobre todo esta parte también que queremos abundar sobre el DOCAT, que es la doctrina social de la iglesia y todo lo que se puede fortalecer en una comunidad. Y el nivel 3 está encargado sobre todo para aquellos que van a ser coordinadores de los equipos de misión. Entonces ellos también podrían estar ahí, así que te invitamos a que te registres, y este próximo 3, si es que nada pasa, ¿verdad? Este próximo 3, domingo 3, vamos a tener nuestra capacitación en el Centro de Pastoral de 9 de la mañana a 4 de la tarde, ¿verdad? Para todos aquellos que sean nivel 1. No, o sea, no es de quejarse, ¿verdad? Pero pues obviamente, como decía Pilar, aquel que va de misión tiene que prepararse. Y entonces, claro, pues al menos estar seguros de que lo que vayamos a compartir realmente sea pegado a lo que Cristo nos ha enseñado a todos nosotros. Entonces, en ese sentido, por eso es importante la capacitación. ¿Alguna otra cosa más? ¿Invitación? Bueno, no está Lili, pero... Perdón, Lili. En representación de... En representación de... Ok, También. La nueva evangelización tiene su hora santa mensual y es mañana en el Beaterio a las 6 para todos aquellos jóvenes que les llamen la atención, conocer algo de movimiento, incluso no tienen nada que hacer y en lugar de estar ociosos, una hora santa en comunidad, Claro, con jóvenes a las 6 en el Beaterio. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Claro, sí. ¿Algo más? No, Nada. ahora sí nos Miércoles de ceniza, Miércoles de ceniza, muchachos. No, El próximo miércoles, después de que se vayan al carnaval. No es cierto. Miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza, por favor, asistan. En la mayoría de las capillas, en la mayoría de las parroquias, ¿verdad? Los ministros, regularmente los ministros de sacerdotes siempre están imponiendo la ceniza, ¿verdad? Y entonces simplemente recordar este mensaje, ¿no? De verdaderamente arrepentirse y creer en el Evangelio. Así también que... recordar que ese día pues es ayuno también, para Claro. que se vayan preparando desde ahorita, porque de repente ya es mediodía y se me olvidó que había ayuno. Qué bueno que lo dices, porque Claro. justo una de esas es una pregunta del cuestionario. Ya les digo. Ya. Quiero Pero bueno,
Entonces, pues agradeciendo a Pepe Serena, a la Oficina de Comunicación Social y a todos los que hacen posible este programa, La Pastoral Juvenil. Le mandamos nuevamente un saludo al Padre Irineo. Y bueno, gracias a Flor, gracias a Yanayeli, gracias Exxon, gracias Pilar y gracias a todos, ¿verdad? Por este programa que fue ¡Joven en Línea! Joven, muchas gracias por escucharnos. Este fue tu programa Joven en Línea. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 4 de la tarde en la frecuencia de Radio Shalom. Hasta pronto. Esta fue una producción de la Pastoral Juvenil de Jalapa.